Hola, buenas, soy David Ortega y hoy vamos a hablar de la Anycubic Photon Mono 4, una impresora de resina que, aunque promete ser de nivel básico, tiene algunos puntos que vale la pena analizar a fondo. ¿Te gustaría saber si realmente merece la pena el salto desde la Mono 2? Pues quédate hasta el final de este vídeo, ya que te diré si merece o no la pena. Lo primero que quiero destacar es el diseño. Anycubic sigue apostando por un estilo profesional con tonos grises y naranjas que a mí personalmente me encantan. Sin embargo, no todo es perfecto, ya que la impresora está fabricada mayormente en plástico, lo que le ayuda a mantenerla ligera y reduce obviamente los costes. Esto es ideal si necesitas moverla con frecuencia, pero aquí viene el problema. Las patas también son de plástico y esto hace que la impresora sea muy inestable en superficies lisas. Puede deslizarse e incluso girar a intentar ajustar el tornillo de la placa de construcción. La solución, obviamente colocar la impresora sobre una alfombrilla de silicona o material antideslizante. Esto evitará que tengas problemas al trabajar con ella. La tapa es de plástico translúcido, algo común en impresoras de resina, es ligera y te permite ver el progreso de tus impresiones sin retirarla. Pasemos ahora a la placa de construcción. Aquí las cosas mejoran. Es de metal y está grabada con láser para garantizar una excelente adherencia en tus impresiones. Un punto positivo que reduce los fallos durante el proceso de impresión, ya que, como digo, mejora la adherencia de nuestras piezas impresas en resina. Sin embargo, al sacarla de la caja notarás que no está lista para ser usada. Necesitarás aflojar los tornillos y ajustarla manualmente. Esto puede ser frustrante para principiantes, pero creo que Anycubic lo hizo a propósito, obligándote a aprender cómo nivelar correctamente la impresora desde un inicio. Como he comentado antes, una cosa que me pareció interesante es que no puedes colocar la placa de construcción sin aflojar los tornillos, algo que te obliga, como digo, a aprender a nivelar la impresora desde el inicio. Esto es positivo porque evita que cometas errores al asumir que viene prenivelada.
El tanque de resina es adecuado para el tamaño de la máquina. Está hecho de un material que parece mezcla entre metal ligero y plástico resistente. Hace su trabajo, pero no tiene un diseño, digamos, eficiente para verter la resina. Cada vez que lo hagas, pues tendrás que limpiar los bordes porque la resina tiende a gotear por debajo y la verdad es que es un poquito guarro. No sé muy bien si es que debe tener un poquito un pico un poquito más, más marcado, pero os digo, cuando hacéis el volcado de la resina, pues todo como que se desparrama, pues se va por debajo. Ya os digo, un poquito guarro este punto, sí que sí, no me ha gustado mucho de la máquina. No es un punto crítico, pero bueno, puede ser, como os digo, pues molesto. Y por supuesto, recuerda siempre limpiar bien el BAT o el FEP también llamado, y la tapa después de cada uso. Por cierto, si has llegado hasta aquí, puedes decirte que te suscribas a mi canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen mis notificaciones, ya que más del 90% de los que ven mis vídeos pues no están suscritos. También quiero decirte que en la descripción del vídeo encontrarás 2 guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis. Por otro lado, decirte que he abierto la nueva academia de cursos online impresión 3D y robótica con Arduino, que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10 euros al mes y sin permanencia. Y si quieres acceder durante un mes totalmente gratis, pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes pues seleccionaré un ganador para que pueda probar la academia, como digo, totalmente gratis. Mi intención es crear un Netflix de cursos Maker Online, así que si estás interesado o interesada te dejo el enlace de acceso en la descripción del vídeo. Por otro lado, la Anycubic Photon Mono 4 presume de tener una pantalla de resolución de 10K, pero ¿qué significa realmente esto? Es importante desglosar las cifras y entender cómo el marketing puede jugar un poco con los números. El término 10K se utiliza porque la verdad es que es una impresionante, pero no es del todo exacto. En teoría, una resolución de 10K implica una pantalla con 9600 píxeles horizontales por 5400 píxeles verticales. Sin embargo, en este caso, la pantalla de la Mono 4 tiene una resolución de 1024 por 5120 píxeles, lo que técnicamente está más cerca de un 9K que de un verdadero 10K. Bueno, ¿y por qué importa esto? Pues bueno, porque en impresoras 3D de resina los números elevados en resoluciones no siempre se traducen en una mejora significativa en la calidad de impresión. Aunque esta pantalla tiene píxeles pequeños de 16 micrones, el resultado final puede no aprovechar al máximo esta resolución debido a otros factores como la fuente de luz que se utiliza en esta impresora. La Photon Mono 4 sigue utilizando una matriz LED convencional, lo que provoca problemas como la dispersión de la luz UV, conocida como Light Bleed, que puede comprometer la nitidez de los detalles. Esto significa que aunque tenga una pantalla de 10K, como digo entre comillas, pues la calidad de impresión puede no ser significativamente mejor que la de una impresora con una pantalla 4K como puede ser la Photon Mono 2. Por lo que el 10K en este caso parece más un número inflado para impresionar que una característica que realmente cambie el juego. Así que, como siempre, no te dejes llevar solo por las cifras del marketing. La calidad real depende de una combinación de factores, no solo de la resolución de la pantalla. ¿Y qué tal los resultados? Bueno, pues aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aunque tiene una pantalla de alta resolución, los detalles no son tan nítidos como esperaba. Esto probablemente se deba a que el sistema de luz UV pues sigue siendo, como ya he dicho, una matriz LED convencional en lugar de una fuente COB más directa, que en otras palabras pues hay un poco de sangrado de luz que afecta a los detalles más finos. De hecho, comparé algunas piezas con la Anycubic Photon Mono 2 y honestamente los resultados son muy similares. Esto me lleva a cuestionar si realmente pues necesitamos esta impresora cuando la Mono 2
es pues más conocida y lógicamente pues logra resultados casi idénticos. La Anycubic Photon Mono 4 es una impresora que hace bien su trabajo, pero no justifica del todo pues el precio adicional respecto a su predecesora. Con algunos ajustes como mejoras en las patas, un tanque más práctico y un sistema de luz más moderno, esta máquina podría haber sido una gran opción de entrada. Pero tal y como está, pues siento que Anycubic se enfocó más en los números de marketing que en la experiencia del usuario. Si buscas una máquina funcional para empezar, pues esta impresora es una opción sólida. Eso sí, considera añadir pues accesorios como una alfombrilla antideslizante para solucionar los pequeños inconvenientes. Por lo que si decides darle una oportunidad a la Mono 4, pues te dejo los enlaces en la descripción para que apoyes al canal. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a las próximas reseñas. Así que un saludito, me despido y bye bye.